Yo soy Ceci Solís, soy parte de HR Tools ya desde hace 6 años. Se me ha pasado de volada porque la verdad es que disfruto mucho lo que hacemos aquí en la firma. Gracias, Ceci. Bueno, yo soy Elizabeth Amusurrutia, yo estoy en el área de desarrollo de nuevos negocios. Prácticamente soy responsable de dar toda la información para este primer contacto que se pueda tener en cuanto a nuestros servicios y nuestros productos. Estamos encantados de acompañarte este día y vamos a hablar justamente de fomentar la confianza dentro de los equipos de trabajo. Somos una empresa mexicana con más de 18 años en el mercado. Podemos compartirles que tenemos más de 1,000 profesionistas certificados en el área de toda esta parte de evaluación de psicometría, esta parte de interpretar de forma correcta para poder, pues ahora sí, acompañar a las personas en su trayectoria en cuanto a desde atrayendo a las empresas como desarrollándolos en sus funciones, en su talento. Nuestros servicios se pueden usar prácticamente en todo el ciclo de vida de talento dentro de una organización. Estamos hablando que se puede usar desde la selección, atracción de talentos, en la parte de integración a la organización, en la parte de desarrollo de equipos, evaluaciones 360, la parte de detección de necesidades para pues todo lo que tiene que ver con acompañamientos, coaching, liderazgo, hasta pues una parte de desvinculación. Entonces, estamos para servirles. Nosotros representamos firmas internacionales con reputación, más alta reputación a nivel mundial. Una de ellas es The Rocket Model, de la cual estaremos hablando durante esta plática. Les platico brevemente cuáles son los puntos que conversaremos en esta sesión. Son los factores clave de los equipos exitosos. Más allá de lo que se identifica de manera un poco superficial o de lo que ya se conoce, si es la comunicación, si es la parte de trabajo en equipo, si es la parte de enfoque a resultados, más allá de ello, ¿qué es lo que compone todo lo que se tiene que evaluar para que tengamos toda la base sólida para el desarrollo de equipos totalmente efectivos y eficientes? Específicamente hablaremos de la valentía como un componente muy predominante y sobresaliente en la parte de la comunicación, y por supuesto que les compartiremos algunas acciones que favorecen la confianza dentro de tus equipos. Uno de los elementos de los que vamos a estar hablando hoy es la valentía, y ahorita vamos a entrar un poquito más bien a entender a qué nos referimos con este punto de la valentía, ¿no? Porque luego valentía a lo mejor lo podemos interpretar escuchando la palabra como otra cosa, pero quiero empezar como teniendo este punto de partida. Fíjate, hace poquito estábamos hablando justamente de las teorías de personalidad y demás, ¿no? Y decíamos esta parte donde como nosotros, como nuestra misma naturaleza humana, hay dos factores que tenemos que son importantes, que son como básicos en cualquier ser humano, ¿no? Que es la necesidad de llevarnos bien con otros y sobresalir, porque al final del día, como seres humanos, somos también seres sociales y vivimos en grupos, ¿no? Entonces, de aquí también que cuando vamos a organizaciones, hablar de equipos es un punto básico, ¿no? O sea, en todas las organizaciones vamos a tener equipos o vamos a tener grupos de trabajo, incluso a veces si te das cuenta algo que te piden como una competencia que se requiere en los procesos de reclutamiento o de contratación, es que puedas ser un buen colaborador de equipo o que puedas tener habilidades para trabajar en equipo, porque la parte del equipo o de los grupos, digo, se vuelve como algo fundamental en las organizaciones. Y desde ahí, digo, lo que te mencionaba ahorita, ¿no? Que nosotros mismos como nuestra propia naturaleza humana necesitamos tener como esa interacción o necesitamos de otros para poder asegurar o para poder trabajar en el éxito de lo que requerimos, ¿no? Y ese factor de llevarnos bien con otras personas, creo que es algo a lo que muchas veces en las organizaciones se le da mayor peso o mayor relevancia, porque al menos lo que me ha tocado ver es que a veces en las organizaciones, cuando hablamos de equipos y decimos, oye, queremos que trabajen mejor o queremos que los equipos sean exitosos, se pone como mucho recurso, se pone mucho énfasis o mucha atención en tratar de lograr que los miembros del equipo se lleven bien entre ellos, considerando que esto va a impulsar o que va a garantizar el éxito del equipo, ¿no? Y muchas veces vemos cómo en las organizaciones se le da como mucho peso, te digo, se les inyecta demasiado recurso a este tipo de actividades o procesos en donde el foco principal es lograr que los miembros del equipo tengan una buena interacción o que tengan una buena, pues sí, te digo, llevarse bien entre ellos, pensando que esto es a lo mejor lo que lo garantiza. Y es
uno de los elementos, ¿no? Que es lo que decíamos ahorita, este modelo del que vamos a hablar un momento más, nos habla de otros factores, pero justamente la valentía es lo que conecta con este punto de la relación o las interacciones, ¿no? Entonces se vuelve como una partecita a la que a veces se le inyecta mucho y se ve desde otras actividades, que por ahí tú también ya tienes un poquito de experiencia, lo que hemos visto en las organizaciones que suelen trabajarlo, pero que a veces puede quedarse corto, ¿no? Cuando entramos en ese tipo de elementos, y lo platicábamos tú y yo un poquito, ¿no? Definitivamente, Ceci, gracias por este preámbulo tan interesante, porque sí, en realidad es una necesidad psicológica, necesidad emocional, necesidad como seres humanos. Sin embargo, yo lo he vivido en organizaciones, y justo lo que dices que platicábamos, cuando en las organizaciones se destinan recursos de intervenciones externas para lograr como esta parte de que vamos a generar energía, motivación, trabajo en equipo, estos outside que se hacen pues fuera de la organización, incluso invierten en llevárselos en algunos lugares pues al aire libre, con naturaleza y demás. Y es muy válido en el sentido de que pues crea energía, que crea otro tipo de conciencia, pero ¿qué tan conciencia, no? O sea, crea energía y crea conciencia al nivel de que, sí, ¿qué impacto tiene si yo pues muevo una pierna antes que el otro, o si yo escalo antes que el otro, o si no abro las manos bien para detener al compañero? Entonces, todo esto es físico, es perfecto porque te conecta con tus sentidos. El resultado puede ser muy instantáneo, pero muy momentáneo, o sea, puede pues diluirse a través del tiempo, ¿no? Regresas a tu organización, estás motivado los primeros días, miles de mails, miles de comunicados, tu mismo jefe porque sigue teniendo su misma personalidad, tu misma compañera que está agobiada por sus situaciones personales. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó con que todos rememos al mismo momento? Todos tratamos de escalar al mismo tiempo. Entonces, realmente qué tan efectivo está haciendo este tipo de intervenciones. Es por ello que más allá, y lo que queremos compartirles como algo que nosotros ponemos en práctica y que nosotros pues vivimos de manera diferente. Ceci, te doy la palabra, por favor. Y antes de ir a ese punto, porque ahorita esto que estabas diciendo creo que es muy importante, ¿no? O sea, que a veces este tipo de intervenciones, porque, ojo, creo que es importante también recalcar que no las demeritamos, ¿no? O sea, porque hay una función, hay una razón del por qué está en el mercado, por qué se utilizan, ¿no? O sea, de alguna manera hay algo en lo que pueden estar ayudando los equipos, o sea, no, de ninguna manera lo demeritamos, pero es lo que tú decías ahorita, ¿en qué nivel se queda eso que estás accionando en los miembros del equipo? No puede quedarse en un nivel muy superficial, porque solo estamos llegando a esa parte de, como dijiste ahorita, ¿no? La parte, oye, incluso física, o sea, lo estás viendo ahí, ¿no? Hace poco, bueno, ni tan hace poco, te voy a hablar, el año pasado, me parece, a mi esposo, en donde él trabaja, se lo llevaron también a un team building, ¿no? Entonces, o sea, pues sí, se los llevaron y se quedaron allá en las actividades y todos aquí somos amigos, pero tal como dijiste, ¿no? Regresas a la organización y la misma rutina, la misma dinámica, los mismos factores que van afectando tu día a día, o sea, las tensiones, las cosas que surgen en el momento y tienes que resolver, pues todo eso que viste en el team building de todos somos amigos y todos vamos a ayudarnos, y sí es cierto, tenemos que apoyarnos, y luego hay una actividad que, bueno, a mí me ha tocado porque también me llegó a tocar que me llevaran a team building, te la pasas padrísimo, pero como dijiste, es en ese momento, ¿no? Es el lugar, es la diversión, es el contexto en el que estás que te permite como a lo mejor conectar un poquito más, pero no logras llegar como a dar ese punto que permita que esos cambios o que esa conciencia que estás tratando de generar, porque yo creo que este punto es clave, ¿no? Esa conciencia que estás tratando de generar en el equipo se quede y que pueda dar frutos a largo plazo, ¿no? Entonces, por eso te quise hacer como detenerme aquí, porque eso que mencionabas se me hace importantísimo, o sea, de que no lo demeritamos, pero queda en un nivel muy superficial, y hoy lo que nosotros queremos hablar y queremos compartir es justamente de este modelo, que es lo que ahorita me vas a dar la entrada, muchas gracias Eli, pero es este modelo que lo que busca, o una de sus finalidades, es realmente darle la base, darle la estructura al equipo para poder trabajar, ¿no? O sea, yo no digo que no sea importante entender cómo es la dinámica del equipo, porque creo que son dos cosas distintas, y nosotros internamente lo hemos platicado, o sea, qué es lo que necesita trabajar la organización, y no es que uno esté peleado con el otro,
tienes que entender la dinámica del equipo, pero tienes que darle también la pauta para trabajar, porque la pura dinámica y trabajarla y ver cómo funciona y hacer conciencia de cómo está haciendo esa dinámica y hacia dónde vamos y demás, no es suficiente. Necesitas tener también una estructura que te permita darle forma a los esfuerzos que el equipo está teniendo. Por supuesto, Ceci, gracias. Y en ese sentido, ¿qué tanto atiendes el dolor que se percibe, ¿no? ¿Qué tanto atiendas qué tanto quieres aliviar esto de manera de lo que percibes que es? Y bueno, sí con conversaciones y con algunos, pues obviamente, metodologías internas que se tengan o aprendizajes que te compartan otras organizaciones, por supuesto que es válido. Y justo retomando este punto, como imaginándose una plantita tal cual, ves las hojas que están secas, que están dañadas, que necesitan a lo mejor un poco más de sol, pero muchas veces la raíz es la que hay que curar desde un inicio para que de ahí, ahora sí que todo florezca. No se oye muy utópico, pero no es utópico, de verdad, sí es real. Sí, es real. Sí. Este modelo, ¿por qué lo promovemos nosotros o por qué creemos tanto en él, no? Realmente el Rocket Model es un modelo ya prescriptivo, ¿no? O sea, y en ese sentido es un modelo bien bonito porque te va marcando la pauta de por dónde moverte. Ahorita tú lo decías, ¿no? O sea, ¿cómo saber realmente si estoy atendiendo el dolor o no del equipo? O sea, porque esto muchas veces se genera desde esa percepción que nosotros, por nuestra misma naturaleza, tenemos de decir, me tengo que llevar bien. O sea, tengo que caer bien, tenemos que tener una buena interacción, porque si no, hay un riesgo de que incluso pues me excluyan del equipo, me excluyan de poder tomar decisiones, de formar parte, etcétera. Entonces, nuestra misma naturaleza humana nos hace enfocarnos a querer asegurar la relación, pero a veces la relación no es meramente la relación lo que está provocando, lo que está ocasionando esa dificultad o ese retraso, porque no necesariamente es que no des resultados. Hemos visto, hay equipos que sí me dan resultados, ¿sí? Pero me está dando resultados ¿a costa de qué? O me está dando resultados que a lo mejor se podrían agilizar o que podrían ser mejores si nosotros identificamos realmente la tuerquita que hay que ajustar en el equipo, ¿no? Y en ese sentido, este modelo, por eso decimos, es un modelo prescriptivo, porque te va a decir, oye, pues vamos a evaluar al equipo en estos 8 factores, ¿no? Y estos 8 factores, al evaluarnos, nos va a decir exactamente dónde tenemos que enfocarnos, dónde tenemos que poner los esfuerzos de trabajo y darle una ruta, que de hecho, a mí me gusta mucho cómo Vicky, nuestra CEO, lo describe, que nos dice, es una ruta, es un mapa de trabajo para el equipo. O sea, te va a dar tu mapita para decir cómo tienes que caminar, qué pasos, a dónde das vuelta, por dónde sigues derecho. O sea, te va a marcar ese mapa de trabajo, ¿no? Entonces, son estos 8 elementos. Como vemos por aquí, y me encanta cómo lo escribiste tú en el momento, Eli, que pones la nubecita que rodea al cohete, ¿no? O sea, es el contexto. Esta base, muchas veces, por ejemplo, en los team buildings, no se trabaja tanto, no se visualiza tanto. Y es un factor clave que tenemos que tener claro en los equipos, ¿no? Saber qué es lo que nos está rodeando. Y el tema es que muchas veces, y aquí empieza a conectar un poquito con este tema de lo que decimos de la valentía, al no tener una conversación clara, una comunicación clara, el contexto que tú percibes puede ser diferente al mío. Entonces, si no tenemos claridad, si no tenemos unificado el contexto que está rodeando el equipo, difícilmente vamos a poder impactar las otras dimensiones como esperaríamos o de una manera que pudiera funcionar mejor para el equipo, ¿no? Digo, ya los otros elementos, todos van conectando, pero sí, digo, por eso me gustó mucho cómo lo escribías, esta nubecita que envuelve, ¿no? O sea, porque es importantísimo que como equipo tengamos claridad en este factor que es cuál es el contexto que encierra o que envuelve a nuestro equipo. Ahora sí, los otros factores que vemos por aquí, pues misión, talento, vemos las normas, vemos por ahí el compromiso, perdón porque te los empecé a decir en otro orden, pero sí, por aquí la misión, el talento, las normas, compromiso, los recursos, el valor de los resultados, todos estos van teniendo como una liga, o se van entrelazando, y digo, y no vamos a entrar ahorita de lleno a cada uno, pues si no, aquí se nos iría el tiempo en estar viendo cada uno de ellos, pero en sí a veces cuando nosotros nos enfocamos al tema de valor,
no necesariamente es que sea solo ese punto el que duele, ¿no? A veces ese tema de valor puede estar conectado, puede estar vinculado a otros de los factores, ¿no? Por ejemplo, te puedo decir el tema de normas, te puedo decir a lo mejor justamente como decía ahorita, ¿no? El tema del contexto, lo hemos visto nosotros cuando hemos trabajado con algunos equipos, incluso en este modelo, empezamos a ver los resultados y todo de la evaluación, y aunque el de valor es el que nos sale bajo, no es solo ahí donde tenemos que enfocarnos, hay que ver otros elementos que también suman. Entonces, son 8 elementos, entre ellos están vinculados. La misma evaluación nos va diciendo hacia dónde tenemos que poner foco, porque no necesariamente vamos a tener que trabajar los 8, habrá unos a los que nos tenemos que enfocar, pero entre ellos mismos a veces pueden ir teniendo conexión, ¿no? Entonces, eso es lo bonito de este modelo, que ya nos va desmembrando cada uno de estos elementos que impactan en el buen funcionamiento o en el éxito del equipo, ¿no? Y sus resultados. Sí, Ceci, correcto. Y justamente se habla de bloques, ¿no? Se habla de bloques en donde tal cual, si están alineados, si están bien fortalecidos, si tienen una buena finalmente tienen un lugar, o sea, no puede, o sea, si tienes un contexto ya puedes ir hacia la misión, y si tienes la misión, bueno, ¿qué talento vas a ocupar? Y si tienes un talento, o sea, llevan una secuencia, llevan un orden, llevan una fortaleza y una estructura que te ayuda, como bien decías, no nada más es el valor, ¿no? Por sí solo, sino que te ayudan a estabilizar esta nave, a estabilizar hacia los resultados. Y entrando un poquito ya de lleno a la parte de lo que vamos a profundizar, que tiene que ver con la valentía, como decías, que el sinónimo de la organización en realidad pues comprende varios puntos que tienen que ver con la confianza de poder expresarse, con la valentía, con esa fuerza de poder, y fuerza no de que soy poderoso, sino esa fuerza mental de poder llegar y enfrentar y confrontar una discrepancia entre tu equipo de trabajo, la parte de incluso generar acuerdos, por supuesto que la parte de esta parte de pues controlar esta parte de emociones, pero también en un contexto psicológicamente adecuado, ¿no? Que realmente te lleve a poder hablar sin tener que tener represalias o quizá críticas o señalamientos. De ahí el contexto de la organización, qué tan tradicional es tu empresa, qué tan castigadora es, qué tan abierta es, y bueno, es una serie de cuestiones que justamente esas se evalúan en una estructura de un modelo como el que le estamos compartiendo en este momento. Y fíjate que esto que mencionas del contexto sobre qué tan tradicional es a veces, o a lo mejor qué tan castigadora puede ser, también el mismo contexto, a veces cuando no lo tenemos claro, es algo que obstaculiza esta parte de la valentía, ¿no? Porque a lo mejor yo desde mi perspectiva, que no es una perspectiva que hemos compartido y que no tenemos clase, yo lo estoy viendo desde mi forma de ver, desde mi punto de vista, y él lo está viendo desde otro punto de vista, y desde ahí a lo mejor las ideas no están congeniando, pero este factor, o sea, qué tanta apertura, qué tanta disponibilidad hay por parte del equipo a cuestionar esas ideas que estamos dando, ¿no? A confrontar esas ideas que tenemos, ¿no? O sea, porque no necesariamente, tú lo decías hace un ratito, ¿no? O sea, lo que yo diga no tiene que ser lo correcto, pero qué tanto a veces tenemos esa confianza de decir dentro de mi equipo, oye, yo te voy a exponer lo que estoy pensando, lo que yo considero que se debe hacer, pero tengo la seguridad de compartírtelo sin que me vayas a juzgar, sin que vayas a pensar que te lo estoy imponiendo, o a lo mejor ese temor de cómo lo va a tomar, cómo lo va a percibir, hace que esa idea que yo tenía, mejor no la digo. Y entonces vienen todos estos riesgos de que se pueden perder ideas, se puede perder agilidad en el mismo equipo, que a lo mejor podemos duplicar esfuerzos porque no estamos comunicando, y a lo mejor pues es algo que yo podría verlo mucho más rápido, o yo tenía otra forma de hacerlo, pero como no cuestionamos, no confrontamos, podemos ir perdiendo por ahí elementos que son, que ayudarían bastante al éxito de los metas del equipo, ¿no? Correcto, Ceci. Y las empresas generan lugares adecuados para tener conversaciones, ¿no? Llámese espacios formales o informales, pero en donde tengan una comunicación como directa, sin interrupciones, el teléfono a un lado, algunos códigos, algunas normas de trabajo en equipo, puntualidad.
obviamente llegan así de que a veces hasta se ponen en papel los acuerdos, ¿no? Y ya hablaremos más allá de cuando sales de ahí de la junta y qué pasa cuando dices, oye, firmé esto, puse esto y estaba o no estaba de acuerdo. Obviamente una cultura de puertas abiertas en donde permiten es más, hay algunas organizaciones ya ni tienen puertas. Ya, bueno, hablando de lo que existe físicamente, no lo virtual, ¿no? Pero en ese sentido, pues algunas organizaciones pues ya tienen todo abierto, ¿no? Llegas y donde te sientes, con quien platiques, sin mamparas, sin nada. Y por supuesto esta parte de generación de ideas que bien comentabas, ¿no? Las expongo o no las expongo, entonces se habla incluso de códigos afuera de las salas de juntas, ¿no? Aquí todas tus ideas son bienvenidas, ¿no? Y bueno, eso se busca en las organizaciones y está padrísimo, porque sí es un inicio de poder generar estos ambientes adecuados y hablar físicamente, verbalmente, mentalmente, irlo conectando con lo que se desea en una cultura, en una organización, Ceci. Pero sabes que, fíjate que esto que mencionas, creo que es algo de lo padre que tiene este modelo, ¿no? Que a veces podemos tener todo esto en las organizaciones. Oye, es una organización que su cultura es de puertas abiertas. Entonces, los que tienen oficina, pues siempre su puerta abierta y eres bienvenido. Pero ¿qué tanto eso se queda en el dicho? Y ahora sí que como dice el dicho, ¿no? Del dicho al hecho, al dicho trecho, ¿no? O sea, ¿qué tanto se está cumpliendo realmente esa parte? O sea, ¿qué tanto realmente la cultura se está viviendo como es nuestro ideal de la cultura? O sea, porque yo puedo ponerte los espacios, puedo ponerte los reglamentos. De hecho, en alguna empresa en la que trabajé, me acuerdo que en cada sala de juntas, cuando tú cerrabas, atrás de la puerta había como una pancartita donde estaban como las formas en que se esperaba trabajar justamente para promover esto de la diversidad y la apertura y demás, ¿no? Entonces, ¿pero qué tanto eso realmente se vivía? O sea, porque yo te puedo poner todas esas reglas, te puedo poner como todos estos puntos, pero ¿qué tanto realmente los miembros del equipo lo están viviendo como tal y lo están llevando a cabo? Que hablabas tú por ahí eso del ambiente, ¿no? O sea, un ambiente que psicológicamente también sea seguro para el individuo, para el colaborador, de decir, oye, sí, realmente eso que me dices de puertas abiertas, eso que me dices de confrontar, eso que me dices de proponer, lo vivo y realmente me siento con la seguridad y me siento con la confianza y me siento con la tranquilidad de externarlo. Esa parte creo que a veces falta mucho trabajarla todavía en algunas organizaciones. O sea, está toda esta parte que dices, hoy están los espacios, están las reglas, pero están en un nivel donde lo comunicamos y cuando tú vas ya al nivel de ver al colaborador o empiezas a ver las situaciones, te das cuenta que todo eso realmente no se está viviendo en la organización. ¿Sí? Que realmente esa comunicación se está viendo fracturada o no está siendo tan, pero tan honesta o tan transparente como se supone que debería de ser, ¿no? Y desde ahí que entender que a veces esa falta o eso que está afectando la comunicación no tiene que ver con que tengas nuestros elementos, sino a lo mejor con otros elementos del equipo, de lo que veíamos ahorita de normas, del talento, de tener claridad en la misión, que es lo que está afectando justamente esa comunicación y esa seguridad en los miembros del equipo para poder externar y proponer puntos de vista, ideas, confrontar, etcétera, ¿no? Me encanta, Ceci, y justo, a ver, a lo mejor volteamos a ver otras organizaciones donde fluye perfectamente y donde de verdad pones esas normas visiblemente, fluye muy bien, su diagnóstico es que tienen toda esta base sólida. Y su siguiente paso es en donde tendrían que estar viendo para el logro de los resultados, pero no es ese punto de dolor ni la raíz de lo que está generando ese punto de dolor. Muchas gracias, Ceci. Se estarán preguntando nuestros invitados, bueno, sí, ya sé la comunicación, pero ¿qué hago? Pero antes de pasar a eso, Ceci, a mí me gustaría que pudieras guiarnos en esta siguiente slide, porque me encantó lo que dijiste. Venga, Ceci. Sí, lo estábamos platicando tú y yo en estos días en que íbamos preparando el material, ¿no? Y es que creo que esta parte
Justo como te decía ahorita, y perdón que regrese a esa parte, pero nuestra misma naturaleza, o sea, el querernos llevar bien, nos hace muchas veces querer evitar justamente la confrontación, ¿no? De hecho, en algún momento me acuerdo cuando estábamos tomando la certificación en este modelo, Gordon Corfield, él nos decía esta parte, bueno, cuando los equipos son como muy, se llevan muy bien, o sea, la cordialidad en el equipo. Los equipos cordiales tienen resultados cordiales, ¿no? ¿Por qué? Porque nos angustia mucho el confrontar y estoy como tan pendiente de, bueno, pues no ir a herir susceptibilidades, entonces se va eliminando, se va quitando esa transparencia y eso hace que no se rete al mismo equipo. Entonces, un poquito de conflicto en todos los equipos realmente es bueno. O sea, la realidad es eso, que todo equipo necesita cierta cantidad de conflicto. ¿Por qué? Porque ese conflicto es lo que te va a llevar a retarte, lo que te va a llevar también como a buscar ese desarrollo, esa forma de cómo solucionarlo, esa forma de verlo incluso desde un sentido más analítico, más estratégico. O sea, ir entendiendo e ir siendo conscientes de que el que confrontemos o el que exista ese conflicto dentro del equipo no es algo negativo, es algo que a lo mejor te va a llevar también a ti a descubrir otras fortalezas, otras formas, otros estilos y que el cuestionar no necesariamente es porque te vaya a querer meter el pie o porque vaya a querer hacer que no funcione la propuesta que tú tienes, sino porque a lo mejor yo estoy viendo algo más que puede impactar o que puede frenarnos y pues es una forma de exponerte también mi preocupación o mi punto de vista o mi aportación, ¿no? Entonces, por eso justamente esta parte de la valentía en este modelo es muy claro en decirnos esto, ¿no? Todos los equipos de alguna manera sí requieren tener cierto nivel de conflicto. Cuando vemos que en los equipos hay muy poquito nivel de conflicto, pues tampoco es muy positivo por eso que te digo, o sea, porque es como más esa parte donde quizás se está cuidando demasiado la relación, que no se llega a poder aterrizar bien las cosas o que a lo mejor se queda todo muy en un espacio como muy positivo porque todo va a funcionar, todo va a fluir. Puro sí, Se sí. dejan de Sí, se dejan de ver ciertos obstáculos, ¿no? También un exceso de conflicto pues nos puede obstaculizar porque entonces estamos viendo un choque constante a lo mejor de egos o una competitividad excesiva. Entonces hay un cierto nivel de conflicto que es saludable y que se requiere en cualquier equipo, ¿no? Y me gustaría continuar con esta parte que estabas diciendo, bueno, los egos, como que qué es lo que está generando las reacciones, a veces reacciones, no acciones, a partir de un conflicto o una discrepancia. No tienes que llegar ya hasta el conflicto, es una discrepancia que justamente pueden ser como tomándolo como una agrupación, eso que como por personalidad del propio equipo o individual, por supuesto, te lleva a retar, ¿no? A no importa, y aquí hay una imagen, ¿no? De una persona que pareciera minúscula al tamaño de con quien está, pues, confrontando esta situación, y es como te reto, no importa de qué tamaño seas, pero yo voy derecho y no me quito porque mis ideas van así e incluso pierdes un poco la parte de abrir a la retroalimentación, incluso cuando tú confrontas algo para recibir una respuesta, ¿no? O los estilos que tienen que ver con que me volteo y evado y realmente prefiero no confrontar porque no me siento valiente. Valentía, nuevamente no de fuerza, no me siento Seguro. cómodo, seguro de que van a ser respetadas mis ideas y siempre escucho lo mismo, la misma cantaleta en mi grupo, entonces prefiero, y no que te voltees, sino simplemente cierras tus oídos y ya no estás abierto a la comunicación o a esta parte. Y por supuesto la parte conciliadora, no importa lo que se llegue a acordar, pero vamos a acordarlo ya y firmamos y nos vamos. Pero tenemos un riesgo, Ceci. ¿Cuál es este riesgo de generar este tipo de reacciones ante los conflictos y discrepancias? Fíjate que esto que mencionas, y digo antes de entrar como esa parte de los riesgos, creo que es bien interesante y me gusta cómo lo pones aquí, ¿no? O sea, nuestros mismos estilos de personalidad son los que nos llevan a tomar esos estilos de manejar el conflicto. Pero ¿qué tanto somos incluso nosotros mismos conscientes de nuestro estilo de manejar el conflicto? ¿Sí? O sea, porque a veces
hay ciertas partes de nuestra personalidad que a lo mejor no las tenemos tan claras y pues nos han funcionado, entonces lo seguimos haciendo. Pero ya cuando te ponemos ahora sí que el mapita, es cierto, hay estos 5 estilos de manejar el conflicto, de acuerdo a estos 5 estilos son estas características, decía así, empieza a ubicarte en qué estilo es el que tú vas, en el que tiendes a manejarlo, en el que tiendes tú a moverte, a tener que resolver el conflicto. Entonces empezamos también a nosotros a ser más claros y más conscientes de ese tipo de conductas, de ese tipo de respuestas que damos. Y luego como equipo ir viendo la tendencia que tenemos, ¿no? Porque al final del día eso es lo que pasa con los equipos o grupos, porque realmente eso es importante, no lo dijimos al inicio, pero este modelo no es solamente para equipos, o sea, este modelo, uno de los puntos cruciales que te dice es, primero identifícate si eres un equipo o eres un grupo, ¿no? Y de acuerdo a eso vamos viendo cómo tenemos que ir marcando la pauta de trabajo. Entonces, seas equipo o seas grupo, al final del día se compone de personas y esa integración de personalidades es lo que hace como ese funcionamiento, esa dinámica. Entonces, entender desde nuestra propia personalidad cuál es nuestro estilo y luego cómo nuestro estilo conecta con el estilo del resto del grupo, porque ya cuando vamos sumando, podemos ver a lo mejor equipos que tienden a ser más evasivos en general, ¿no? O que tienden a ser más conciliadores en general, o sea, que vamos viendo que luego ya por la cantidad de personas que tienden un mismo estilo, el equipo como tal o el grupo como tal tiende a moverse en ese estilo de manejo de los conflictos. Si no tenemos claridad en esto, luego pasa lo que decíamos ahorita, ¿no? O sea, salimos, no sé, y eso es algo, yo creo que es bien común en muchas organizaciones. Estamos en la reunión, estamos tomando decisiones, o ya ver, alguien más quiere proponer algo, alguien tiene alguna pregunta y no, todo está bien, ya quedó todo claro, se expuso lo que tenía que decirse. Salimos de la reunión y ves los grupitos aquí de que, pues yo lo hubiera hecho así, o no, ¿viste eso que puso? La verdad es que fue retrabajo, esa información, ¿para qué? O sea, y entonces empezamos a hacer subgrupos para dar opiniones o para criticar o para, no sé, cuestionar algo que no se hizo en conjunto cuando se abrió la oportunidad. Entonces, si estamos dando ese espacio, no lo utilizan los miembros del equipo, del grupo, y cuando sales de una reunión, empieza a ver estos cuestionamientos y empieza a ver estos comentarios, está siendo un reflejo muy claro de que no está este factor del valor, porque no hay esa seguridad, no hay esa confianza, no hay ese punto de partida de decir, aquí es donde tenemos que cuestionarnos. Y ese cuestionarnos, ese confrontarnos, ese traer el conflicto a la mesa, no es por lo que tú digas, si hay un conflicto del equipo quiere decir que no funciona bien. No, es necesario que nosotros también tengamos esa seguridad de poder traerlo a la mesa, ¿no? Sí, sí, Ceci, muchas gracias porque en realidad justo cada una de las cosas que mencionas es bastante interesante en cuanto a la individualidad, en cuanto al equipo y el grupo de trabajo. Gracias por recordar esta parte de diferenciación. Y justo esos resultados que se pueden dar, ¿no? Los resultados que se pueden dar a partir de una buena gestión de manejo de conflictos o una mala gestión. Y justo porque apenas te iba a decir eso, ¿no? Estamos hablando de muchos elementos con los que podemos ir dándonos cuenta o podemos ir asumiendo a veces que el tema trabajar con el equipo es esta parte o este factor del valor, pero ya yéndonos así de lleno o de una forma muy concreta a este modelo, el modelo es un modelo pues prescriptivo en el sentido de que te va marcando como qué actividades puedes utilizar con el equipo, cómo lo vas a enfocar, o sea, dónde tienes que atender, qué punto. Entonces, estos 8 elementos se evalúan a través de una encuesta que se conoce como Task Team Assessment Survey. Entonces, en esta encuesta tiene diferentes preguntas que te van a ayudar a evaluar justamente cómo está cada una de estas áreas. Entonces, por ejemplo, en este sentido de, mira, aquí lo estás poniendo en la presentación, nos va a dar un resultado percentilar de cómo se encuentra el equipo en cada uno de estos componentes, ¿no? Entonces, ya tú vas viendo, ahí tenemos, por ejemplo, las calificaciones 0 a 25, pues son puntuaciones que son bajitas, ya vamos viendo que 26-50 es un promedio bajo, entonces vamos ubicando el equipo cómo se encuentra de acuerdo a las respuestas que tuvimos de cada uno de los miembros. Algo aquí bien interesante y bien importante, Eli, es sobre todo con equipos que es la primera vez que toman este assessment.
hay una posibilidad de que salgan muy bien evaluados en todo, ¿no? ¿Por qué? Porque todavía no hemos empezado a mover el equipo, todavía no hemos empezado a darles como esas herramientas para realmente confrontar internamente el funcionamiento del equipo. Entonces, tendemos a ver equipos que salen pues muy bien, ¿no? O sea, dices, oye, pues, ¿cuál es el tema aquí? No, si sale todo súper bien. Cuando ya empezamos a tener entrevistas con ellos, porque hay otra parte del modelo que te lleva a hacer entrevistas con algunos miembros, si tenemos este valor, esta parte de las entrevistas es muy valioso porque nos da una información que nos ayuda a conectar y nos ayuda a ver dónde hay una discrepancia o dónde a lo mejor los puntos de vista están siendo a veces opuestos, ¿no? Y que tienes que entrar de lleno a trabajar esas áreas. Si no tenemos ese punto de tener las entrevistas, si no tenemos esa oportunidad de tener las entrevistas con el equipo, podemos trabajarlo únicamente con la aplicación del TAS, el Team Assessment Survey. Y aunque tuviéramos muy buenas puntuaciones, lo bonito de este modelo es que a partir de aquí tú empiezas a diseñar tu plan de trabajo, ¿no? Empiezas a marcar lo que decíamos el mapita, la ruta para el equipo, y entonces vamos planteando qué actividades o qué factores tendríamos que trabajar con el equipo. No quiere decir que una vez que tú los planteas ya no se va a mover ese programa, ¿no? Nos ha tocado con los equipos que lo hemos implementado, y eso es algo que se me hace a mí padrísimo de este modelo, que cuando tú ya empiezas a detonar las conversaciones, empiezas a detonar las actividades, empieza a emerger todo eso que estaba por ahí y que ni siquiera los mismos miembros del equipo tenían conciencia de esto, ¿no? Por eso en un inicio yo hacía tanto énfasis en lo del contexto. El mismo contexto muchas veces es algo que no se ha trabajado con el equipo, que no hay mucha claridad. Cuando empiezas a moverlo, estas piececitas empiezan a tomar a veces como otro sentido, otro rumbo, ¿no? Entonces, por eso digo, no es que se quede ya el plan establecido y no lo puedas mover, no. Siempre podemos hacer cambios y conforme vamos avanzando las sesiones, cada vez que acabamos una sesión con el equipo tenemos que hacer una revisión y a veces tendremos que hacer ajustes por lo que vamos moviendo con el equipo. Entonces, digo, es lo que es muy bonito, que puedes ir viendo y tienes diferentes elementos para asegurar trabajar aquello que se requiere con el equipo de forma fundamental o crítica, ¿no? Este modelo muestra flexibilidad, muestra adaptabilidad en el camino, cero rígido, y prácticamente se va adecuando y se va alineando para obtener el resultado esperado, ¿no? Deseado y prometido. Exacto. Quería compartirte nada más como algunas de las preguntas, digo, la verdad es que son poquitas, pero algunas de las preguntas que, por ejemplo, podemos encontrar en esta encuesta que van de la mano con este factor específicamente del valor. O sea, y quiero compartirlas porque para que sepan también que es una encuesta muy sencillita, ¿no? O sea, que no va a entrar en conflicto con los miembros del equipo de, ay, ¿qué le pongo? ¿Sí o no? No entendí bien la pregunta. O sea, son preguntas, la verdad, muy sencillas que nos llevan a nosotros a empezar a reflexionar sobre cómo se está moviendo el equipo en cada uno de estos factores. Entonces, por ejemplo, en el tema de valor, puedes encontrar preguntas como si hay un nivel muy alto de confianza y colaboración en este equipo, entonces tú ya puntúas si sí o si no, lo vas ahí poniendo. Oye, los integrantes del equipo se sienten seguros al retarse. Entonces, si te fijas, ya vamos entrando a ese punto de ¿se reta o no se reta internamente el equipo? El equipo está animado a hacer debates, hasta los temas más difíciles se hablan en este equipo. ¿Hay apertura o no hay apertura a esos temas de conflicto, no? El equipo es activo en poner asuntos sobre la superficie, o sea, de traer esos conflictos a la mesa, los promueven, proactivamente traen ese conflicto, o es hasta que se detona, ya lo empezamos a hablar, ¿no? Entonces, digo, son preguntas muy sencillas que nos van llevando a nosotros cuando contestamos esta encuesta a hacer esa reflexión de cómo estamos funcionando como equipo, ¿no? Puede ser que la puntuación de valor salga muy bien, pero cuando empezamos a trabajar otros elementos vamos a ver que esto puede tener una afectación, o que a lo mejor la puntuación de valor salga muy bajita y resulta que cuando empezamos a trabajar y a mover al equipo, lo que teníamos que trabajar realmente es otras de las dimensiones por los factores o por los elementos que están emergiendo en esas conversaciones, ¿no? Entonces, de ahí el poder ir, creo que la siguiente pregunta sería eso, ¿no? ¿Qué acciones o qué hacemos? O sea, ya tuve el resultado, ahora, ¿qué hago con ese resultado?
Sí, gracias. Y nada más aquí un paréntesis, justamente en estas conversaciones abiertas con cada uno de los miembros de los equipos, hay preguntas abiertas, hay ahora sí que pueden expresarse, explayarse, se guía, se toma nota, y todo eso va completando para poder ver hacia dónde se van a llevar estas acciones, que es la siguiente parte que todos estamos ansiosos. Yo me pregunto, Ceci, a ver, bueno, sí, pero ¿cómo generas una comunicación más asertiva? O sea, ¿cuáles son las acciones en concreto? Alguna de ellas, por supuesto, pero que nos puedas compartir, Ceci. Sí, mira, aquí vuelvo a lo mismo, ¿no? Como es prescriptivo, ya hay ciertas actividades, de hecho, hay cerca de 40 actividades, perdón que ahorita se me fue el número exacto, pero hay cerca de 40 actividades que ya están diseñadas, o sea, y con diseñadas te digo, ya están los pasos que tienes que seguir, incluso está el material, o sea, dígase presentaciones, las hojitas que le tienes que dar al cada uno de los miembros del equipo para que puntúen, para que evalúen. Entonces, ya hay actividades diseñadas para cada uno de estos elementos. Según la puntuación donde tienes que trabajar, hay diferentes actividades que puedes tomar, ya simplemente vamos viendo, por ejemplo, en este punto del valor, ¿no? Si nosotros, ahorita que estuvimos hablando del tema de conflicto, identificamos que los miembros ni siquiera son conscientes de cómo resuelven ellos el conflicto, entonces hay una actividad, por ejemplo, que se llama identificar los estilos de manejo de conflicto, tal cual. Y ahí, ¿qué es lo que haces? Oye, hay una evaluación que te ayuda a identificar cuál es tu estilo personal, entonces todos los miembros del equipo la toman y luego ya en conjunto pues van ahí desmenuzando, van viendo, se llega a la conclusión de cuál es el estilo del equipo. Entonces, hay actividades muy específicas, ¿no? Una actividad que a lo mejor podría sonar como el que tiene que ver con la comunicación, ¿no? Las normas del equipo, tener establecidas cuál es la forma en que se va a funcionar, o sea, poder fijar cuáles son las expectativas, tener claridad en cuál es el comportamiento que se espera de cada uno de los miembros del equipo. Esto es básico para poder tener una buena interacción, una buena comunicación, para poder tener esas expectativas claras, ¿no? Y que eso impacta con, por ejemplo, otra actividad que va de lleno a la parte de comunicación, ¿no? O sea, ¿cómo espero que sea la comunicación? ¿Cómo espero que me den los mensajes? Está faltando transparencia, no, se espera que se rete, se espera que no, oye, este tipo de a lo mejor de formas de comunicar, de interactuar puede parecer que es irrespetuoso o a lo mejor está faltando que seas más claro, más objetivo, o sea, tener clara cuál es la expectativa que cada uno de los miembros tiene en cómo se va a llevar la comunicación también es algo fundamental. Hay uno más, me llama mucho la atención el nombre, ¿no? Que te dices como un ejercicio de espionaje, pero aquí lo que busca o hacia lo que va dirigido es que también se tenga claridad en cuáles son las expectativas que el resto del equipo tiene sobre mi comportamiento o sobre el de alguien más, como para también, porque una cosa es dejar claras cuáles son las expectativas que de cada uno de los miembros esperan, ¿no? Pero también que tú tengas claridad de, a ver, ¿qué está esperando el equipo de mí, ¿no? O sea, ¿cómo me están observando y qué esperan también que yo haga al momento de resolver, de interactuar? Entonces, digo, son actividades muy sencillitas, pero que van a tocando cada uno de estos puntos que afectan positivo o negativamente la parte de esa seguridad psicológica que puede tener el equipo para poder confrontar, para poder comunicar abiertamente. Sí, muchas gracias. Y yo más que sencillitas, o sea, le llamaría de sencillas, unas actividades sí sencillas, sin embargo también pues muy estudiadas, muy fundamentadas con 30 años de estudios y de evolución durante esta trayectoria para generar este tipo de intervenciones significativas y muy efectivas, ¿no? Y te refieres a que son prácticas, se llevan a cabo y tienen un gran resultado. Entonces, a eso es lo que nos referimos cuando hablamos de sencillas. Los que ya tienen algunas preguntas por acá te las comparto, Ceci, porque seguramente nos puedas ayudar y dar todavía más información sobre este modelo. Mira, Ceci, aquí hay una pregunta interesante. ¿Cómo se puede trabajar cuando un miembro del equipo es tóxico y controla a partir del miedo a los demás miembros? Generalmente ese miembro es el que tiene mayor cercanía al jefe y más tiempo en la organización. ¿Te suena común? Sí, no, fíjate, desde ahí que, por eso te digo que, mira, algo que, y ahorita lo estaba pensando, ¿no? De este modelo, yo me acuerdo y siempre me quedo con esa frase de este modelo, ¿no? Genera esas conversaciones que muchas veces un equipo no propiciaría por sí mismo, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto que dices de un miembro tóxico,
¿Tóxico en qué sentido? O sea, el miembro está haciendo, también tendrá claridad de por qué se identifica o por qué lo identifican como tóxico. Ahí lo que hablábamos ahorita de esa actividad, de cuáles son las expectativas del comportamiento. O sea, tener claras las normas de cómo nosotros vamos a cuestionar, cómo nosotros vamos a confrontar, qué se espera, por ejemplo, en las juntas. Oye, a lo mejor es una persona que, como dices, es muy directivo, no deja, o sea, entonces necesitamos tener transparencia, necesitamos tener claridad en el equipo de, en las juntas va a haber un tiempo para que participen, para que se presenten, para ir empezando a delimitar estas normas. También puede ayudar muchas veces a manejar ese tipo de personalidades, ¿no? Ahí creo que entran estos dos factores. Uno, va un poquito de la mano lo que decíamos ahorita de qué tanta conciencia tienes de ti mismo, de cómo te gestionas, ¿no? De cómo te estás manejando, cómo te estás conduciendo, ¿sí? Entonces, habría una parte que se tendría que trabajar con esta persona a nivel individual para hacer esa conciencia, pero luego también como equipo, llevar a establecer esa dinámica, llevar a establecer esas normas de interacción, esas normas de trabajo, ¿no? Para que pueda ayudar a delimitar ese funcionamiento. Tenemos aquí una pregunta adicional. ¿Este modelo es aplicable a equipos de todos los niveles en una organización o solo a ejecutivos? Y no, mira, pues realmente sí se puede aplicar a todos los niveles porque, como decíamos, te va a marcar un rumbo. Entonces, al momento que nosotros empecemos a trabajar con el equipo, tenemos que identificar y tenemos que delimitar con los mismos personas que sean responsables del proyecto, con los mismos líderes del equipo, cuál es el objetivo del equipo, o sea, hacia dónde va, cuál es, por qué se está buscando trabajar con este equipo. A lo mejor es un tema que ya no está alcanzando resultados, o a lo mejor es un tema donde pues sí está dando resultados, pero vemos que hay mucha diferencia entre los miembros del equipo del grupo. Entonces vamos a ir delimitando cuál es el objetivo también para ir viendo el nivel. Se enfoca mucho a equipos C-suite por el tipo de resultados que a veces se espera de esos equipos o porque les llamamos equipos de alto desempeño, ¿no? Pero la realidad es que yo creo que sí es un modelo que lo puedes aplicar a todos porque son actividades que, como viste ahorita, ¿no? O sea, nos lleva muchas veces a el objetivo final, como lo vimos en el modelito, es que el equipo te dé los resultados. Entonces, si estamos hablando de un equipo, a lo mejor de un área de operaciones o algo así, al final del día, como equipo, tiene una meta y tiene un rumbo y tiene unos resultados que tiene que dar. Entonces, se va a acomodar a su contexto el que se pueda definir cómo se va a trabajar, ¿no? Y ahora bien, añadiría, si por ejemplo no necesariamente tienes algo urgente, inmediato que tratar y tienes varias necesidades de diferentes grupos o equipos, lo recomendable es que vayas siempre como cascadeo, de arriba hacia abajo, porque generalmente pues empiezas a trabajar tu equipo directivo y va permeando y va dando ejemplo de lo que se está moviendo, ¿no? Que compartes, perdón, Ali, es bien importante porque es otra de las opciones que nosotros podemos brindarles, ¿no? O sea, nosotros podemos ayudarles, entrar nosotros a intervenir con los equipos, pero también tenemos esta otra opción donde nosotros podemos capacitar personal dentro de la organización en este modelo para que entonces, como dices, lo trabajamos a lo mejor con el equipo C-suite, pero luego ya ese equipo tiene sus equipos y tú vas capacitando a miembros de la organización para que entonces lo vayan desplegando y de esta forma la conexión con esos equipos que a lo mejor van hacia abajo pues va siendo mucho más cercana, ¿no? Y realmente te va, como dijiste ahorita, va marcando la pauta de que desde arriba estamos viviendo esta cultura, este estilo, esta forma de trabajo que se está marcando viene desde arriba y desde allá lo estamos cascadeando. ¿Tenemos alguna recomendación respecto al número mínimo o máximo para trabajar este tipo de intervención? Si estamos hablando de un equipo, yo te diría, pues mínimo en un equipo va a haber unas 5 personas, ¿no? Los grupos ya suelen ser más grandes. Entonces yo sí te diría, pues sería yo creo que al menos 5 personas, que es cuando ya estaríamos diciendo, pues sí hay un equipo, ¿no? O sea, yo creo que 2 personas sería muy poquito, entonces yo me iría con el mínimo de 5. El dato exacto, igual te lo voy a checar por si hay algo en bibliografía que nos diga es un mínimo, pero hasta donde yo recuerdo no está así como que, tiene que ser mínimo 6. Entonces yo te recomendaría, que es lo que nosotros hacemos para hablar de un equipo, al menos 5 personas para poder decirlo. O sea, igual cada caso lo podemos revisar en lo particular para ver qué se podría aplicar, qué se podría modificar o qué alternativas podríamos a lo mejor dar, ¿no?
Tengo alguna pregunta adicional. ¿Es un acompañamiento inmediato, una intervención única o hay un periodo para acompañar los resultados que se vayan dando en este diagnóstico y hay intervenciones que se dan? Qué interesante pregunta. Sí, no es así como tan inmediato. De hecho, se tiene que hacer todo un diseño. Son diferentes sesiones. El número de sesiones de trabajo con el equipo va a depender de lo que vayamos a trabajar, ¿no? Entonces, te estoy hablando de que al menos unas 4 o 5 sesiones vamos a tener que hacer. Entre una sesión y otra, por lo general damos mínimo una semana o 2. ¿Por qué? Porque hay actividades que también se le dejan al equipo. O sea, no creas que es nada más, vamos, nos ponemos 4 horas a platicar aquí y vayan si nos vemos en la siguiente. No, en ese inter entre una sesión y otra, vamos a dejar tareas al equipo para que realmente empiecen a vivir todo este proceso de transformación, para que realmente empiecen a implementar todas estas formas de trabajo que se están planteando y entonces va haciendo esta forma. Una vez que terminamos las sesiones, entonces se da un tiempo y hay una revisión, puede haber un chequeo, que esto también va a depender de la disposición de la organización que nos dé oportunidad o no de volver a tener esta revisión, ¿no? Pero lo ideal es, pasado unos 6 meses, un año, vamos a tener una revisión, se puede volver a aplicar el TAS para ver cómo se movió, que ahora ya con más conciencia del equipo pueden ser más claros en sus respuestas y ver dónde a lo mejor se tiene que trabajar un poquito más o dónde sí hubo mejoría. Entonces hay un seguimiento, sí, para poder ver que realmente esto que se va delimitando en cómo trabajar, porque es darle una forma de trabajo, es darle un estilo de trabajo al equipo, entonces es ver qué tanto se está implementando. Tenemos 2 preguntas más antes de concluir nuestro webinar. Una de ellas es, ¿qué se hace en caso de que los resultados sean poco favorables y que el equipo simplemente no acate las recomendaciones para mejorar? ¿Se recomienda hacer cambio de miembros o algo por el estilo? Nos comenta alguien. Fíjate que yo la verdad, no digo que no pueda pasar, porque evidentemente es una posibilidad, pero lo que me ha tocado ver en las sesiones, muchas veces, por lo mismo que te decía ahorita, no es una sola sesión, o sea, vas a tener que hacer un diseño donde son varias sesiones. Y en las experiencias que hemos tenido, las primeras sesiones a veces sí puedes ver renuencia al equipo, incluso que no sea que tengas resultados desfavorables, ¿no? Equipos con resultados favorables, las primeras sesiones a veces los ves que no participan tanto, que están así como, ¿para qué me traes aquí, no? Sobre todo cuando vemos equipos C-suite, que es como, me estás quitando el tiempo, casi creo, ¿no? Conforme va avanzando la sesión, conforme vamos detonando estas conversaciones, es bien bonito ver cómo se va moviendo el equipo y entonces se va enganchando con esos cambios que se requieren, ¿no? Nos ha tocado ver equipos donde, oye, algún miembro al principio estaba así como muy retador, muy distante, y vas viendo cómo va integrando, porque lo que te decía, ¿no? Y es lo que a mí me encanta este modelo, que te detona esas conversaciones que de otra forma no habría, y va generando esa conciencia, va generando ese mismo compromiso y ese mismo tener todos una misma ruta, una claridad en hacia dónde nos estamos moviendo. Entonces, no digo que no pueda pasar, yo creo que si llega a suceder, ahí tendremos que reevaluar. Sería un indicativo de ver, oye, hay que reformular, hay que ver si realmente lo que estamos trabajando es lo necesario o es otro elemento en el que tenemos que enfocar nuestras acciones, ¿no? Para poder trabajar con el equipo. Ese bloque que tiene que ver con normas o ese bloque que tiene que ver con ambiente, te va a ayudar a que si también lo ajustas, lo arreglas, pues ya haya esa parte de compromiso, esa parte de credibilidad, esa parte de apertura que te va a llevar a generar ese cambio del que estás hablando, ¿no? Entonces, no es arte de magia, es justamente que se va ajustando, se va moviendo y estás trabajando desde las raíces. Entonces, por ello genera este impacto y este cambio del que nos estás compartiendo, Ceci. Tal cual. Si nos puedes platicar un poquito de la bibliografía que tenemos para este modelo. Mira, pues de hecho existe el libro de Rocket Model, ahí sí yo digo, aunque está ahí disponible y todo, yo te recomendaría tratar de, en la medida de lo posible, tener esa certificación, porque eso es lo que te va a dar también como el entrenarte en cómo implementar este modelo, ¿no? Pero está este libro que se llama Rocket Model, que te habla de los equipos, que te habla justamente de este modelo, donde te habla de estas actividades que estamos mencionando. Para eso, o sea, obviamente es acompañarlo con la evaluación del equipo y, digo, en la medida de lo posible, que quien fuera a utilizar este libro, quien fuera a utilizar este modelo,
tomara la certificación que ofrecemos, porque te va a ayudar a tener una mejor comprensión de todos estos elementos que te propone o que te provee este libro, ¿no? Ceci, muchas gracias por tu espacio, muchas gracias por tu conocimiento. No, gracias Eli por la invitación. Te decía yo, para mí es un tema que disfruto mucho. A sus órdenes. Hasta pronto. Feliz. Si te gustó el video, no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. Síguenos en redes sociales para que te enteres de nuestros próximos eventos.